Bueno, muy buenas noches. En nombre del Centro Cultural España, de Español, les damos una cordial bienvenida a esta tercera tertulia del ciclo El Nuevo Desorden Literario, dedicada en esta ocasión, titulada más bien en esta ocasión, Campo Literario, Campo Minado. Tenemos a 4 personas estrecha y activamente vinculadas al campo literario. Más adelante pues las presentaré brevemente, pero a modo de introducción al tema del que vamos a hablar hoy, quisiera como ofrecer este encuadre para que entendamos de lo que queremos hablar esta noche. En mi remota juventud, los noveles escritores de los años 80 del siglo pasado solíamos hablar con desdén e incluso con desprecio de la cultura oficial. Aunque no teníamos una idea muy precisa de lo que significaba aquello, nuestra toma de posición era apasionada y visceral. Mirando retrospectivamente aquella época, resulta claro que el campo literario estaba estructurado en torno a 2 o 3 instituciones fundamentales. De un lado, la Asociación de Obras Literarias, Artísticas y Científicas; del otro, la Editorial Costa Rica. Además, el Ministerio de Cultura, aunque sumido en la crisis de la década perdida, conservaba todavía algo del prestigio y el ascendente del que había gozado algunos años antes. Estaba naturalmente la prensa escrita, que tenía enorme influencia y ascendente, particularmente el Diario de la Nación. Había alguna otra editorial como Educa, que jugaba un papel importante en nuestro país también. Había algunos talleres literarios, algunos de los cuales podríamos llamar que ejercían cierta influencia a la hora de estructurar y aglutinar este campo que estamos llamando literario. Estaba una incipiente revista literaria de carácter independiente llamada Andrómeda. Muchos de ustedes contemporáneos la recordarán y recordarán a sus gestores que con tanto empeño la empujaron durante tantos años. Puede que omita algo, pero básicamente esos eran los actores institucionales que intervenían en nuestro campo. Naturalmente, los premios nacionales de literatura, de teatro, de danza, de periodismo, ideados e institucionalizados por el Ministerio de Cultura, tenían gran importancia. En términos ideológico-políticos, 2 fuerzas pugnaban por hegemonizar y controlar la esfera de la cultura. De un lado, el Partido Vanguardia Popular, o cualquiera de las denominaciones que adoptara la izquierda histórica de nuestro país, y del otro, el Partido Liberación Nacional. Inicio con este recuento histórico para tratar de enmarcar la discusión que sostendremos esta noche. Cuando hablamos del campo literario, queremos significar precisamente eso: una parcela de la sociedad que gravita y se organiza en torno a un conjunto de producciones y de prácticas. En un campo hay actores institucionales, hay desde luego personas involucradas, hay, se supone, una historia y ciertos valores que se comparten y se transmiten, pero que también se impugnan y se cuestionan. Hay jerarquías y hay naturalmente poder en juego, poder para decidir qué se hace y qué no se hace, qué es bueno y qué es malo, a quién debe premiarse y estimularse y a quién sancionarse e invisibilizarse. Esas son grosso modo las reglas del juego. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. El mundo cambió dramáticamente y Costa Rica también lo hizo. Hoy, el campo literario en nuestro país está organizado y estructurado a otros actores, aunque algunos permanecen.
La Asociación de Autores desapareció, las universidades públicas y sus editoriales emergieron hasta ocupar un lugar importantísimo. La editorial Costa Rica ha venido a menos, pero como el ave fénix, revive periódicamente. Surgieron numerosas editoriales independientes o privadas. El fenómeno de la autoedición se disparó, apareció el IU, el fenómeno de los blogs literarios apareció y luego desapareció. Cambió la relación entre los géneros. Esto no es propiamente del orden del campo literario, pero el campo literario está inscrito dentro de una sociedad y tiene que ver con los cambios que observamos en nuestro campo. Apareció un actor tan importante como la cooperación internacional que hoy nos convoca, que en aquel entonces, solo para hacer esta relación comparativa, pues prácticamente no existía. Bueno, para hablar de estos cambios y de cómo opera hoy el campo literario en Costa Rica, hemos invitado esta noche a 4 destacados autores para que nos compartan sus percepciones, impresiones e ideas acerca de la forma como opera hoy este campo en nuestro país. ¿Cuáles son sus principales actores institucionales? ¿Cuáles los polos o dinámicas de poder que lo atraviesan y estructuran? ¿Cuáles sus vicios? ¿Cuáles sus virtudes? Escucharemos entonces a Ola Valverde Allie, poeta fecunda de muchos libros, activista infatigable y entusiasta de la poesía, miembro e impulsora, me atrevo a decir, del movimiento Transparencia, que surgió en años muy recientes, el año pasado o antepasado a lo sumo, para criticar el manejo de los premios nacionales de literatura. Escucharemos también a Paul Benavides Vilches, quien es tanto un prolífico narrador como poeta, quien es además sociólogo de formación y ha trabajado durante muchos años como funcionario en la Asamblea Legislativa. Gustavo Adolfo Chávez, a mi izquierda, es también narrador y poeta también. No te conozco poemas, también poeta, sí, te conozco más como actólogo y crítico, pero tu obra poética debo decir que la desconozco. También ha ejercido la crítica, como mencioné, y ha estado muy vinculado a las labores editoriales desde el campo independiente. Por último, mi buen amigo Guillermo Barquero es, a mi juicio, uno de los más originales narradores de nuestro país y también un editor independiente, inquieto, riguroso, con el sello editorial Lanzallamas, fundado junto con el también escritor y amigo Juan Murillo. Vamos a empezar escuchando esta noche a Gustavo Adolfo Chávez, quien hará uso de la palabra durante 15 minutos. Gustavo Adolfo. Muchas gracias, Rodrigo, por haberme tomado en cuenta para invitarme a este diálogo. Evidentemente al Centro Cultural Español por albergarnos y a todas las personas que nos están acompañando hoy. Hay más gente hoy aquí que en la Azteca en la tarde. La gente que está en casa probablemente no lo ve, pero en serio les agradezco muchísimo, de verdad, que estén aquí presentes. Dentro de las cosas que mencionaba Rodrigo, algunos ejemplos de su propia experiencia de pensar la literatura de los años 80, la mención que hizo en la presentación de Paola sobre el movimiento Transparencia también, y una serie larguísima de debates que se han tenido en el país, básicamente desde que se empezó a escribir en Costa Rica en el siglo XIX, para poner un punto donde ya está institucionalizada una cierta escritura. Siempre esa escritura ha venido acompañada por una discusión. Yo quisiera decir que es un diálogo, pero muchas veces ha terminado siendo pleito. Y se valen las tarjetas rojas, también todo es parte de... Y lo que estamos haciendo es un poco temprano, en este momento de mi intervención y de la actividad, para presumir cuál puede ser la trascendencia histórica de lo que vayamos a discutir hoy, pero yo sí quiero dejar muy claro que sea lo que sea que suceda, estamos participando de esa larguísima tradición
de pelearnos, de discutir, de hablar de cosas, desde las discusiones sobre la identidad costarricense en la literatura en los 1890, el trascendentalismo contra la politización de la poesía en los años 70, en fin, siempre hemos estado debatiendo algo y sea lo que sea que discutamos hoy acá, está enmarcado dentro de eso. Y lo menciono por dos cosas principales. Una de ellas es que a veces desde afuera, incluso desde adentro, todos estos debates, estos pleitos vos lo llamaste campo literario, la mayor parte de la gente lo llama mundillo literario, ¿verdad? Se ven como algo extraño, como un pleito de vecinos que no tienen ninguna importancia, pero creo que es importante resaltar cuál es la importancia de estas discusiones, y es que, como decía Rodrigo, la literatura es parte de un sistema social mucho más grande, económico, incluso político también, y tradicionalmente ha sido la literatura productora de imágenes para la sociedad en la que se escribe. Y esas imágenes constantemente están en debate. Yo creo que en este momento estamos en un momento donde la literatura no es la que genera imágenes, probablemente la política reciente ha creado nuevas imágenes, nuevas narrativas. Les doy dos ejemplos: Tercera República, sea lo que sea que eso pueda significar, mueve votos, crea debates, crea ideas. El futuro de este país, por lo menos lo que se puede prever, probablemente tendrá más que ver con esa idea que con ideas de lo que es la poesía coloquial, estoy casi seguro. Otra cosa, por ejemplo, es el mismo nombre del partido que nos gobierna, Pueblo Soberano, lo cual a mí siempre me ha parecido una contradicción de los términos. Para mí el pueblo no es el soberano, hay un soberano que quiere representar al pueblo y no hay una representación tan directa y tan democrática en mi forma de verlo, pero este es el punto. Hay imágenes, hay discursos que debatimos y la literatura participa de eso, y es sano, necesario que sigamos discutiendo estas cosas. En ese sentido, las dos cosas en las que me quiero enfocar son, número uno, esta supuesta discusión sobre nuestra literatura, sobre nuestra identidad, sobre los valores estéticos de un libro, sobre a quién se le asignan premios, a quién se le asignan becas, a quién publican afuera. Todos estos son ejemplos de problemas, y los vamos a discutir hoy, que a veces cansan por repetitivos, y mi intención hoy es tratar de compartir con ustedes un par de ideas al respecto. Número uno es, yo creo que esa discusión, entiendo por qué la gente cree que es una discusión repetida, siempre estamos peleando por los mismos premios, los mismos libros, los mismos autores, pero es una discusión que se repite en diferentes contextos. Discutir de qué manera representa la literatura costarricense, la literatura costarricense a la nacionalidad costarricense en los años 1890, cuando se estaba justamente tratando de crear un mito de lo que podía ser este país, y se preguntaba lo que fuera, incluso guerras que habían sucedido 40 años antes. En ese momento la literatura hablaba desde un lugar muy importante. El auge de la prensa escrita en esa primera mitad del siglo XX, donde la literatura empieza a convivir con la vida diaria de lectores costarricenses, que desde la reforma educativa de 1860 cada vez hay más lectores, y por eso la literatura llega a más personas y por eso importa. Esa conversación en ese contexto tiene una relevancia que ya para nosotros, en tiempo de redes sociales, en tiempo de post-televisión, de cine, ya no es la misma. Entonces, cuando hablamos de la relevancia de las imágenes que crea la literatura, es importante tomar en cuenta el contexto específico en el que estamos hablando de eso. Y uno de esos contextos, uno de los ingredientes de ese contexto es justamente
el contexto político en el que estamos teniendo esto. Creo que es un tema, lo político, mucho más grande de lo que podemos abarcar hoy, ciertamente más grande de lo que yo podría explicar, pero me gustaría dejarlo en el aire porque de pronto en la conversación que podríamos tener luego y en las posibles repercusiones que pueda tener este diálogo, podríamos ir pensando esto un poco mejor. El otro punto es, creo que no es la misma discusión, como dije, porque los contextos son diferentes, hay un matiz cada vez que retomamos la discusión, pero sí estoy de acuerdo en que hay una repetición en la forma en la que tenemos estos debates. En mi experiencia como reseñador, como participante en otros foros y como simplemente una persona que lee libros costarricenses y de vez en cuando se le ocurre opinar lo mismo en Facebook que en un bar, me doy cuenta de la otra parte del título de hoy. Es un campo minado, uno debe tener cuidado donde pone el pie porque puede explotar justamente. Hablar de cualidades estéticas, hablar de condiciones materiales, editoriales, públicas o privadas, hablar de quién recibe becas, hablar de quién convoca un conversatorio, a quiénes invitan, por qué tan solo una mujer, por ejemplo. Todas esas cosas son sumamente necesarias y son discusiones constantes que constantemente estamos afinando, y el problema que yo he podido percibir es que la razón por la que se vuelve repetitiva es porque no hemos entendido en qué lugar de un espectro ideológico estamos discutiendo eso. La crítica literaria costarricense desde hace mucho tiempo está en Abelardo Bonilla, está en la casa paterna de Flora Ovares, Margarita, ya se me fue su apellido, perdón, Rojas, gracias. Y está en la imagen separada de Carlos Francisco Monge. Hay esta idea de un movimiento, una tensión entre lo centrípeto y lo centrífugo, una idea de la literatura como algo que siempre tiene que referirse al ombligo, a la literatura, a la nacionalidad costarricense, a la realidad costarricense, a la política costarricense, y de ahí nuestro énfasis, sobre todo en narrativa, en el realismo, ¿no? Y en poesía, en discursos cada vez más cerca de las formas coloquiales del lenguaje. Pero también hay un momento centrífugo, de intentar explorar otras cosas. Estas dos fuerzas no se llevan bien, y el asunto es que cuando tenemos discusiones de cualquiera de estos temas, frecuentemente nos vemos enmarañados en ellos, no porque sea imposible resolverlos, sino porque no entendemos dónde estamos en ese espectro. Voy a hacer un momento más que un vuelo de pájaro, es casi que una imagen satelital del problema para que vean que esto no tiene que ver con los escritores o las escritoras ni con la literatura costarricense, sino que es un problema un poco más amplio. Una de las cosas lindas que nos dejó haber sido colonizados por España, gracias por albergarnos hoy, es participar de algún modo en las tensiones ideológicas culturales de Occidente. Y hay una particular que le he estado poniendo mucha atención porque tiene que ver con las identidades religiosas que hasta cierto punto han marcado los giros políticos en nuestro país, en Estados Unidos, en otros lados. ¿Qué es esto? En Occidente tenemos una tensión sobre cómo entendemos la verdad. Por un lado está, y esto es una simplificación muy grande del asunto, pero por un lado está la filosofía griega, la mayéutica socrática, el método socrático de hacer preguntas e ir afinando sobre las respuestas, ir acercándonos a la verdad, entender la verdad como proceso, no algo como que está ahí fijo, sino algo a lo que nos vamos acercando probablemente asintóticamente, imperfectamente. Hay otro punto en esa tensión que es la escolástica de Santo Tomás, que asume que hay una revelación, que hay una verdad que está contenida en la Biblia en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y eso es la verdad, y si nosotros no entendemos esa verdad, el problema está en nuestras cabezas, no en esa realidad. Tenemos una dificultad para entender el misterio de la salvación porque somos seres limitados.
Yo sé que en términos teológicos esto suena dificilísimo, pero les pongo un ejemplo. ¿Alguien aquí sabe hablar turco? Turqueso, ok. Bien, ¿qué dicho? Ok. Nadie sabe hablar turco, ¿verdad? Nadie se sentiría como teniendo una conversación. Ok, bien. ¿Ustedes creen que el idioma turco existe? Sí. ¿Existe el idioma turco? Nadie lo conoce, pero existe el idioma turco, ¿verdad? Ok. ¿Existen hablantes de turco? No aquí, en el mundo, ¿verdad? Ok. ¿Se puede aprender el idioma turco? Sí, ok. El problema somos nosotros, ¿verdad? Que ya estamos grandes y que a esta edad aprender un nuevo idioma, además con los patrones fonéticos de nuestra propia lengua, se nos va a dificultar. Ese es el asunto, es el gran gesto de humildad que tiene Santo Tomás de decir, la verdad nos excede. Hay algo ahí grande, pero está fuera del alcance de nosotros. Y la razón por la que me voy tan largo es para ahora aterrizar a esto. Muchas veces, si ustedes cambian la palabra verdad en este ejemplo, en esta analogía que les acabo de hacer, y ponen ahí literatura, poesía, escritura, Costa Rica, lo que van a darse, de lo que se van a dar cuenta, pero es que hay una tensión entre quienes pensamos que sea lo que sea, que eso significa, es un proceso de irlo definiendo constantemente, de ir afinando las respuestas, no sé si de ir mejorando, pero de ir progresando en la forma en la que entendemos eso, que no es estático, y quienes piensan que la literatura, la poesía, la escritura es un contenido dado y otras personas no lo hacen bien. En general no lo hacemos bien, ¿ok? Y lo digo porque muchas veces me ha tocado, como crítico, jurado y otras cosas, recibir comentarios de por qué le dan un premio a eso si eso no es poesía. Como si eso fuera algo definido. Esto es un vaso y lo que no contiene agua no es vaso. Así de purista y de esencialista. Eso no es poesía, eso no es literatura costarricense, sino está escrita aquí sobre un problema costarricense, en un contexto costarricense, con referencias costarricenses, con lenguaje costarricense. Es ese tipo de purismo lo que de pronto nos hace difícil tener una discusión sobre los problemas concretos. Y creo que es importante, llegados a este punto, después de más de un siglo de estar debatiendo lo mismo, sin estar claros de dónde estamos parados en ese espectro y que constantemente nos movemos, cada persona, de tratar de pensar ahora en este nuevo contexto, porque por la amenaza que yo personalmente considero que es esta nueva situación política para el sector cultura, todas las cosas que tienen que están involucradas en esto, de intentar pensar de alguna forma, no en una solución pacífica en la que todos nos vayamos a querer, porque eso nunca va a pasar. El día que a todos nos guste la literatura, que todos escribamos literatura maravillosa, ese día nos vamos a pelear por el tipo de vino que vamos a llevar a la presentación de un libro, ¿verdad? Es innato en la cultura pelear por esos significados, pero hasta que ese día no llegue, mi pregunta es si podemos intentar de alguna forma crear alguna especie de síntesis budista, no de creer solamente que la vida va en proceso y no llega a nada, o que todo está contenido y la demás gente no sabe hacerlo bien, sino tratar de pensar ideas como identidad, como literatura, como poesía, como escritura, calidad literaria, como hipótesis de trabajo, ir acercándonos cada quien desde su trinchera, desde su forma, a cómo lo expresamos y que la sumatoria de esas cosas con el tiempo sea la experiencia, no el contenido, no el hecho, la experiencia de crear una literatura costarricense, una crítica costarricense, un diálogo que en el hacerse siga haciendo que algo exista de alguna forma. Hace la primera sesión de estas tertulias, y con eso termino, tuvo que ver con la ciudad letrada, con esa desaparición de ese valor casi sacerdotal del libro del escritor, y estamos en un contexto nuevo en el que es necesario repensar la escritura, pero también la forma en la que entendemos la crítica, y creo que ya va siendo tiempo de entendernos en esos parámetros, entendernos mejor nosotros, no la oposición solamente, y tratar de ir encontrando una forma de salir de esos círculos viciosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Interesante.
No, Paola quiere hablar de tercera específicamente. No, yo puedo hablar también, si quieren puedo. Ah, es que me dijiste específicamente. No importa, si no hay otra pregunta. Muy bien, entonces adelante, Paola. Porque además, igual, sí. Bueno, no, muchas gracias. Es que me emocionó mucho porque qué bonito esto de que podamos dialogar, de que podamos entendernos. Yo creo que estoy muy agradecida con Rodrigo Soto por esta oportunidad y también con el espacio que nos da el Centro Cultural de España en un momento muy difícil para la humanidad, pero en general para la sociedad. Digo, afuera nos estamos matando, ¿no? Y este es un momento importante para hablar, para dialogar y para entendernos, pues. Y en primer lugar, antes de hablar, quiero agradecer en esta sala la presencia de mi madre, que está aquí conmigo, mi madre de 83 años, y ella es la persona que me enseñó a mí a hablar con la verdad, y bueno, esta es mi verdad, y quiero compartirla con ustedes en el campo minado. Campo minado. Legitimidad y poder en la literatura costarricense. Desde mi temprana juventud he estado cerca de la poesía, de quienes la escriben y de quienes generan espacios para su difusión. La inocencia de esa época me hizo imaginar un campo inclusivo. La primera vez que esa burbuja se rompió fue a mis 18 años, durante la inauguración de una librería universitaria, cuando me acerqué a un poeta consagrado. Este me dijo: muchacha, usted es muy bonita y las mujeres bonitas jamás escribirán buena poesía. Cuento la anécdota porque sus palabras me dejaron aturdida. En múltiples ocasiones me vi incomodada por acciones y comentarios extraños, salidos de tono, provenientes de figuras prestigiosas a quienes admiraba. Con los años entendí que experiencias similares eran compartidas por muchas otras personas. Algunas continuamos nuestro camino a pesar del acoso, las burlas y el temor a equivocarnos. Otras se retiraron agotadas por ese entorno. Poco o nada ha cambiado desde que Yolanda Oreamuno escribió El ambiente tico y los mitos tropicales. Las tensiones identificadas hace 85 años atrás no desaparecieron con la globalización. Migraron de las ideas a los favores, de los manifiestos a los audios de WhatsApp. Pero siguen siendo en esencia lo mismo, pulsos sobre quién tiene derecho a ocupar el campo. Y esas tensiones se agudizan en un país que ha centrado su mirada en el gran área metropolitana, la institucionalidad y los grupos de poder. La diferencia entre otras épocas y el presente es que hoy resulta mucho más difícil ocultar ciertas prácticas. La información circula a gran velocidad y muchas inconsistencias adquieren otra dimensión gracias a registros audiovisuales, publicaciones y huellas digitales. Pero este mismo entorno ha abierto espacios para nuevas formas de manipulación. Perfiles falsos, hostigamiento digital y narrativas de victimización que circulan sin pasar por canales institucionales de denuncia.
distorsionar un discurso o esconderse detrás de un seudónimo para atacar, está hoy a un clic de distancia. La literatura ha construido sus propias jerarquías: críticos, jurados, académicos, editores, autores consagrados. Muchos con excelente trayectoria y criterio, personas que han aportado a la construcción de una identidad cultural. Y otros que, convertidos en figuras intocables, se erigen como mediadores del valor literario y administran el acceso al reconocimiento dentro de sus propios espacios. La escasez de apoyos estructurales es delicada en un país donde el respaldo a la creación literaria es limitado. A diferencia de otros países, donde existen múltiples programas de promoción, becas, publicaciones, traducciones, residencias literarias, fondos de creación o estímulos a la escritura. En un contexto así, los pocos mecanismos de reconocimiento existentes adquieren un peso enorme. Antes de abordar las fracturas que he documentado, debo decir que creo en el rigor y en la calidad de una obra, en los criterios editoriales y en el reconocimiento justo. También creo en personas e instituciones que han dedicado su vida al estudio, la academia, la investigación, la creación y la promoción literaria. En Costa Rica hay personas que hacen de la literatura un lugar honesto. En este sentido, es justo reconocer las iniciativas de las instituciones también. Es cierto que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en los últimos años la apertura de las puertas del Teatro Nacional al pueblo, el regreso del FIA a la Sabana y programas que descentralizan la oferta cultural fuera del gran área metropolitana. Todas iniciativas válidas y valiosas. Pero que las reconozcamos no significa que debamos bajar la guardia ante la fiscalización del uso de los fondos públicos cuando detectamos irregularidades. Como ciudadanos debemos ser críticos siempre y exigir mayor transparencia en todos los procesos. El sesgo y las dinámicas de exclusión dentro del canon literario han sido objeto de cuestionamiento en múltiples ocasiones. El año pasado, coincidieron sin pretenderlo diversos episodios que salieron a la luz y reactivaron esas discusiones. Un caso de plagio. Una obra con similitudes sustanciales, publicada y premiada en dos países bajo títulos distintos en certámenes que exigían obra inédita. Uno de ellos premiado con fondos públicos y publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica. La doble postulación a los premios nacionales de una misma obra en años consecutivos, descartada un año y premiada al siguiente, en el 2024. Publicada en dos países bajo dos editoriales distintas, cada una con ficha catalográfica que la identificaba como primera edición. Cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de un jurado y filtraciones de resultados que circulaban semanas antes de hacerse público el veredicto, entre otros episodios. Todos son hechos verificables, respaldados por publicaciones e información solicitada al propio Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica. Conozco de cerca el caso de los premios nacionales del 2024 porque fui parte de quienes investigaron las irregularidades. Y en ese sentido quiero aclarar que me involucré en la investigación porque los hechos llegaron hasta mí. Una mañana recibí 7 audios de una persona del jurado en los que se hacía referencia a la filtración de resultados que ya circulaban en redes sociales. Llegaron unos minutos después de haber realizado una publicación en mi Facebook, donde felicité a los ganadores, pero cuestioné la ética del jurado por las filtraciones que habían circulado. En dichos audios se formularon afirmaciones sobre el tratamiento dado a los libros participantes, que a mi criterio evidenciaban un proceso opaco. En ese momento yo tenía dos opciones: callar hasta que el premio me alcanzara o documentar. Yo elegí documentar.
La cultura ciudadana de rendición de cuentas no es un capricho, es una obligación. La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 9 que la institucionalidad debe operar con la mayor transparencia, garantizando nuestros derechos ciudadanos, y en su artículo 11 que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de la labor que realizan. Por ello, la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. Como costarricense me amparo en ese derecho. Los audios que recibí aquella mañana fueron presentados debidamente protocolizados ante un notario público. Un jurado de premios nacionales ejerce una función pública dentro de un procedimiento administrativo regulado por el Estado. En los galardones del 2024 se lograron identificar vacíos y fallas acumuladas. Al contrastar ese proceso con otros años, resulta llamativo que en 2023 una cantidad importante de obras fue marcada con criterios de exclusión claros. Cito textualmente: reedición o segunda edición, autopublicación o sin editorial, ensayo académico no es ensayo, el periodo no corresponde, antología o recopilatorio, ensayo fotográfico, libro didáctico o libro infantil. Todos esos no entraron. Esos mismos criterios no se aplicaron en 2024, cuando se premiaron autopublicaciones y reediciones fuera del periodo, y fueron retomados en 2025 con mayor rigurosidad. Vale la pena señalar que el documento de obras postuladas de 2023 fue entregado de manera distinta a diferentes personas. En una versión las anotaciones son visibles. Se los quiero enseñar porque esto es lo único que les voy a enseñar. ...2023, aquí está. En esta, las anotaciones son visibles, pueden verlas. En la que me entregaron a mí, ¿me lo puedes tener por? En la que me entregaron a mí, vienen tachadas en negro. Me lo entregaron desde el SINAVI, así me lo dieron. Cuando el reglamento se aplica con rigor para unos y con flexibilidad para otros, la confianza en el proceso se debilita. En los registros audiovisuales de la reunión inicial del jurado de 2024, el presidente rechaza la adopción de criterios de evaluación, pese a que 3 de sus compañeros plantean la necesidad de establecerlos. Y pueden ver los videos porque están subidos en YouTube, en el canal de Movimiento Transparencia, y ahí pueden ver que esto, digamos, es lo que ocurrió. Sus declaraciones resultan relevantes porque evidencian un rechazo expreso a la utilización de parámetros diferenciados de valoración. Otro hallazgo en 2024 fue que ningún miembro del jurado contaba con la formación en dramaturgia exigida por el artículo 5D del Reglamento de Premios Nacionales. Al ver estas inconsistencias, solicité los registros de otros años para ofrecerle a ustedes esta noche una comparativa. El ministerio indicó que no contaba con los videos del 2023. A ver, los del 2022 existen, los del 2024 existen, los del 2025 existen, pero los del 2023 no. Y esto resulta muy delicado porque la Ley General de Administración Pública obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados, garantizando el acceso ciudadano a dicha información. También se confirmó, mediante respuesta del director del SINAVI, que los currículums de los jurados del 2022 y 2023 no existen en el acervo institucional. ¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quién verifica su idoneidad? La administración pública es continua. Nadie puede justificar la ausencia de registros o documentos achacándola a otra administración. Para cumplir el relato de lo ocurrido en los premios nacionales del 2024, debo decir que el escritor y abogado José María Zonta interpuso un recurso de nulidad con 16 motivos documentados.
Fue respondido con apenas 2 páginas, sin sustento normativo ni jurisprudencial, a diferencia de otros recursos que se han respondido con resoluciones extensas, argumentadas y con sustento jurisprudencial. Quiero ser muy clara, nunca se cuestionó el fallo, que es inapelable, ni tampoco la calidad de las obras premiadas. Lo que se cuestionó con documentación suficiente fue el mecanismo previo. A pesar de no haber dado trámite formal a la denuncia, el Ministerio de Cultura lanzó una consulta ciudadana para la reforma de la ley de los premios nacionales. La nueva ley está siendo hoy revisada en la Asamblea Legislativa. Eso indica que hubo incidencia. Quisiera señalar que esta fue una investigación ciudadana realizada con nuestro tiempo y recursos, sin financiamiento institucional. Hay mucho más por comprender. El tema merece una investigación más profunda. Ojalá que alguien en esta sala tome nota. Yolanda Briamuno lo dejó por escrito. Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta, no. Le bajan suavemente el suelo que pisa y despacio, sin violencia, se lo coloca a la altura conveniente. Y si se cuestiona demasiado, rápidamente, sin pleito ni molestias, usted estará silenciado. El castigo a quienes hablan adopta distintas formas, como ocurrió en el primer coloquio de literatura costarricense contemporánea de la Universidad Nacional, donde se abordó el tema de los premios nacionales sin dar voz a quienes sostuvimos la denuncia, reduciéndola a un acto de escarnio público. Y eso paradójicamente confirma todo lo que este texto señala. Aquella frase que recibí a mis 18 años no era solo un prejuicio estético, era la manifestación de un sistema que se cree dueño de la legitimidad. Se dice popularmente que Costa Rica no tiene memoria y que a los 3 días se olvida todo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué será de nuestra literatura si preferimos tapar los hechos antes que comprenderlos? La memoria también es aquella persona que un día te dice: soy un brujo, en 5 años te voy a ver a los ojos y te voy a decir: aquí no pasó nada. La memoria existe precisamente para recordarnos que sí pasó. Estamos ante el trauma de la palabra. Si no hay un cambio, corremos el riesgo de una literatura sorda, un campo fragmentado a pedazos, un Frankenstein en busca de un padre, arrancándonos los ojos, desollándonos la piel. ¿Por qué nos cuesta tanto la empatía? ¿Por qué molesta la crítica o la fiscalización? Tengamos sentido de la responsabilidad. Todo funcionario o institución, llámese oficina, universidad, asociación, ONG, que toque fondos públicos, debe estar abierta a la rendición de cuentas. Todo beneficiario también. Los actores del campo literario somos todos. Por eso, el artículo 33 de la Constitución Política nos recuerda que toda persona es igual ante la ley. Nadie está por encima de ella. Desactivemos las minas y activemos la colaboración, la co-creación, la empatía orgánica de comunidad. Dejemos atrás los mitos tropicales, las mezquindades y los compadrazgos. Costa Rica merece un debate a la altura. Seamos adultos. Ha llegado la hora de madurar. Y yo quería nada más cerrar con una pregunta a los señores de la mesa. ¿Cuál es el compromiso que asumimos hoy para incidir y transformar esta historia? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, por tu intervención, tus palabras esperadas. Vamos a cederle la palabra ahora a Guillermo Vaquero. Memo, tenés la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, a Paola, a Rodrigo, Tavo y Paola.
que son los compañeros inmediatos, pero también tenemos una compañía que está venciendo la desidia de la época, ¿no? Que no queremos hacer nada, que, bueno, hoy comenzó el mundial, bueno, ya están en modo otra cosa, ¿no? Pero siempre hay congregación de personas y eso es muy importante, ¿verdad? Yo aquí he estado últimamente, imagínense, hace poco estábamos hablando del canon y las editoriales independientes. Luego estábamos presentando el libro de Mía Gallegos y ahora estamos aquí y uno dice que tiene que ver una cosa con la otra. Todo tiene que ver en este, como dice Tavo, mundillo, pero no lo dice Tavo, eso lo decimos todos, ¿verdad? Esa palabra la utilizamos siempre. De hecho, eso de mundillo estaba como dándole un poco más de cabeza de por qué hablamos de ese mundillo en esos términos. Mundillo es un diminutivo, además un poco como despectivo y un poco como hay unas reglas y tal vez sea un poco caótico y demás. Y así podría ser, de hecho, podría ser un caos total. Yo, digamos, por mi formación y además por lo que hago, ¿verdad? Quizás entiendo mejor otra palabra que alguna gente utiliza en el ambiente editorial, que es el de ecosistema editorial, ¿verdad? Porque tal vez entiendo mejor, no mejor que ustedes, ni mejor que las personas que me acompañan acá, pero lo entiendo de una forma como más directa, como, ok, el ecosistema me está diciendo algo que puedo comprender. Cuando hablamos de ecosistema, ya no estamos hablando tanto de actores sociales, como cuando hablamos de mundillo, mundo, universo, o país, o sociedad. Ahí estamos hablando de cosas más que yo, para mí, en mi mente son más concretas, ¿no? Como géneros, especies, familias, clases, órdenes. Y todo eso, cuando uno habla de clases, órdenes, familias, género y especies, está hablando de nombres. Estas son cosas que puedes nombrar. Y ahora que lo decían Tavo y Paola, esos actores sociales, cuando hablamos de mundillo, quizás yo lo entienda también como cuando hablo de ecosistema y lo relaciono con dos cosas, que son, por ejemplo, el sentido de urgencia y el sentido de reversibilidad, tal vez. No sé cómo decirlo, tal vez esa es la palabra biológicamente más utilizada. Entonces ahí yo pondría, por ejemplo, a la persona que escribe, a la persona que edita, al público que lee, y Paola lo hace más complejo, ricamente más complejo, al estamento legal, por ejemplo, al estamento crítico. Esas especies, digamos, tienen una cuestión que en un ecosistema es vital, que es la interrelación que hace que cuando una de esas tiene un comportamiento, se desvía hacia alguna parte, la otra especie puede morir inclusive. O sea, da un sentido de urgencia, ya no salimos de ese mundillo que es como medio informal para entrar en el mundo real de la urgencia, digamos. O sea, cuando la ley no funciona de alguna forma, cuando quien escribe no funciona de otra, cuando quien edita funciona de cierta manera, digamos que las fuerzas de las diferentes especies se ven movidas, digo yo, no, o sea, hacia un lugar de inestabilidad, podemos decir. Entonces puedo entender que cualquier fallo del sistema, en este caso el fallo de los fondos públicos, por ejemplo, o el fallo editorial, o el fallo crítico, o el fallo X o Y, hacen que el resto de esas especies puedan entrar en peligro, de alguna forma, ¿no? Los peligros son múltiples, el peligro puede ser el silencio, el peligro puede ser Tavo menciona el peligro que hemos vivido por muchos años, el peligro del pleito por el pleito, ¿no? Eso es un peligro entre actores, entre especies, conocidas antes como actores sociales. Voy a citar nada más un pedacito porque tengo un texto que no quiero leer así como completamente porque han surgido cosas aquí que he ido anotando, pero leo un texto de Salvador Elizondo. Bueno, Salvador Elizondo es un escritor mexicano. Era novelista, era ensayista, escribió poesía, pero yo no diría que sea un poeta ni que sea un gran poeta, es simplemente un buen ensayista, un excelente novelista y sobre todo un gran escritor, digámoslo así, ¿no? Otra persona que escribe cosas, que apasionadamente escribe cosas. Salvador Elizondo, en una parte de un libro que se llama Grafógrafo, que es un libro raro, misceláneo, como todos los de él, escribe más o menos un pedacito que comienza un poco serio y ahí me da risa al final, pero es una cuestión más personal. Él pone, escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía.
y me veo recordando que le veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, y que escribía, que escribo, que escribía. Y ahí es puntos suspensivos, porque eso sigue más. Imagínense ustedes a alguien que no solamente está escribiendo en ese momento, sino que se está pensando escribir. Es un acto de solipsista acto más solipsista que ese es imposible. Es del escritor privado que está escribiendo y sobre cómo medita, cómo sueña que escribe. Pero ¿por qué estoy hablando de Salvador Elizondo? Bueno, porque me encanta Elizondo, primero que todo, pero además porque ya Elizondo no es ese soñador que escribe, sino que es un personaje público, y eso es importantísimo. Que pasar del ámbito privado al ámbito público, siendo una especie de ese ecosistema, tiene una relevancia fundamental, de hecho. Y los mecanismos para pasar de lo privado a lo público, como decís vos, Rodrigo, lo decís muy bien, han sido, Tavo lo decía de otra manera, han sido muy distintos conforme han pasado las décadas. Antes el mecanismo era plenamente institucionalizado, Ahora, ¿cómo se pasa de lo privado a lo público? Se pasa de una forma informal, pero por informal, y eso sí quiero aclarar, que cuando yo digo una cosa que es informal, más o menos más formal o menos formal, no estoy diciendo que uno sea malo y otro sea bueno, porque eso es un juicio de valor, ¿no? Como que algo está bien, algo está mal. Que es eso que decía Tavo ahora, que hemos basculado desde las discusiones del siglo XIX sobre formas de hacer las cosas. Una forma correcta, una gente decía que había que escribir sobre nuestros campesinos, otra gente decía, no, hay campesino, vámonos a París, y hay que escribir sobre París, ¿verdad? Y tenemos esta tensión entre el campo y la ciudad, pero ¿cuál ciudad? Me acuerdo, San José, no, París, que es lo más bonito, ¿verdad? Ahí, la Belle Époque, toda esa cosa, muy bonito, o sea, esa es la tensión entre lo que creemos que es correcto y nuestra opinión sobre lo que, leyendo ciertas cosas, podemos creer que es correcto. Yo también, así como había hecho como ciertas desviaciones temporales, yo voy a hacer una un poco salvaje, me disculpan, una elipsis como de 600 años, ¿verdad? Porque, de modo, en la historia de la edición, ustedes recuerdan que, bueno, Gutenberg ideó los tipos, digamos, tipos móviles, digamos que al final de cuentas el tipo fijo en una página, ¿verdad? ¿Ok? Que se iban moviendo para hacer una página, poder imprimir. Y la historia de la edición necesariamente moderna, digamos, comienza un poquito después de eso. Comienza en el siglo XVI, siglo XV más o menos. Y resulta que Roberto Carazo, editor italiano contemporáneo, digamos, él dice, mira, la historia de la edición nació con la historia del libro único, que decía él. ¿Y cuál es ese libro único? El libro lindo, o sea, el libro que es hermoso y que por ser libro tiene un valor incuestionable. Y habla de Aldo Manuzio, que es el editor por excelencia en el origen de la imprenta, o en el origen de la edición, digamos, antigua. Ese tipo, Manuzio, digamos que es el ideador de la editorial como podemos concebirla ahora, pero un poco diferente, porque cuando hablaba del libro único, habla del libro irrepetible. Y específicamente, él estaba hablando de un volumen que se le ocurrió imprimir, no sé por qué, a alguien se le puede ocurrir esas cosas, porque son cosas raras que la gente hace. Es el libro que se llama Melotomaquia Polifili, que es el sueño de Polifilo. De hecho, ese libro está traducido en español y se puede conseguir, es un librazo, lo tradujo Pilar Pedraza, de hecho. La traducción es impecable. Y en ese tiempo, lo que hizo Manuzio fue, digamos que imprimir el libro en su lengua original. Y ya eso es un problema, porque uno dice, ¿cuál es la lengua de ese libro? Mezclaba latín, mezclaba italiano, mezclaba lenguas inventadas y mezclaba otras cosas, que hasta la fecha para un traductor, una traductora como Pedraza, son un problemón, porque dice, ¿de dónde me agarro para traducir ese libro? Pero ese era el libro único. Y haciendo esa elipsis de otros 500 años para adelante, y resulta que alguien que tenga recursos puede hacer un libro único también, y puede ser tan lindo como ese libro que se llamó, que Carazo llama el libro más lindo de la historia.
alguien que tenga recursos puede hacerlo. Como hemos visto, por ejemplo, ustedes han visto el Codex Serafinianus, creo que es de Serafinianus, está editado en la contemporaneidad de una forma muy bella, muy exuberante, diría yo. En su tiempo tal vez fue una rareza. Y por ejemplo me encuentro algo, hablando ya como de autoría nacional, este anuncio, este llevador de texto, que es muy vacilón de hecho, me lo encontré en una librería de San Pedro, y del otro lado, en un lado se anuncia la librería, y ojo, yo no estoy diciendo que esto sea malo o bueno, pero hoy no hagamos esto, ¿no? Porque uno sabe si le sirve o no. Pero de este lado dice, editorial, no voy a decir el nombre, X, publicamos su libro, portada, ISBN, diagramación, muestra, impresión mínimo 50 libros. Quiere decir que ya el libro más hermoso del mundo, el libro más bello del mundo, o el libro que después se convertiría en editorial en el siglo XIX, en editorial comercial, estamos hablando de editorial literaria, digamos, pensando en Manuzio, y editorial comercial, pensando en todas las editoriales que conocemos, ya prácticamente podría hasta no ser necesario. ¿Y eso por qué? Porque ya estamos queriendo ser nosotros Salvador Elizondo, ¿no? Que nos citen, que citen lo que hacemos, que citen lo que escribimos, que ese acto solipsista de la soledad reconcentrada y profunda y se termine convirtiendo en la cita, ¿no? Y eso me parece divertido en algún sentido, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, fue el día del autor costarricense, ¿verdad? Así la pusieron, así se celebra. Yo la verdad no sé muy bien por qué fue exactamente ayer, pero bueno, fue el día del autor costarricense. Pero también se cumplían 67 años de la editorial Costa Rica. O sea, como que esos dos hechos coinciden en el tiempo y los dos tienen su parte interesante, porque ya no estamos hablando de esa especie en el ecosistema que se llama escritor o escritora, sino estamos hablando de autoría. Es la persona autora de un texto o de una novela gráfica, por ejemplo, de un cómic o de otros productos que son, yo diría que son superiores o inferiores al libro de texto, son compañeros en el ecosistema, digamos. De hecho, voy a leer una partecita, porque aquí puse yo, para tener un poco de coordenadas, que Calazo zanja el asunto, digamos, la diferencia entre el editor de prestigio, que era ese libro más lindo, y el editor como puede ser como puede ser uno mismo convertido en editor, ¿por qué no? Y tener la plata más de 50 libros no está tan mal, no sé cuánto cuesta, pero bueno, si tienes la plata puedes hacer tus 50 libros, está bien. Él zanja el asunto cuando un editor literario trata de incursionar en el campo de ventas del editor comercial, y de cuando el editor comercial incursiona por una especie de gusanillo, digamos, de egolatría, tal vez, digo yo, en el campo del editor literario. O sea, uno se quiere meter en el campo del otro, y él pone, porque la aspiración al prestigio es una maleza que crece en todas partes. Y la palabra prestigio, esa es la gran palabra del siglo XXI, ¿no? Yo quiero ser reconocido como autor, quiero ser, porque ayer les digo, y esto no es bueno ni malo, simplemente me pareció notable, me invadieron las redes con celebraciones del Día del Autor, ¿verdad? No se quitaron. Exacto, no se quitaron. Y nos invadieron como, hoy es el Día del Autor costarricense, y estamos hablando de autoría, estamos hablando de edición, estamos hablando cómo esto que yo tengo en la mente, estos papelitos, digamos, se convierten en un libro, por ejemplo. Pero no estamos hablando de algo más importante que, bueno, Paola lo decía ahora así con una claridad meridiana, cuando dice creo en la obra. O sea, no estamos hablando de la obra, estamos hablando del producto y de la persona que adquiere una cierta autoridad al convertirse en autoridad de autor, que pueden tener un origen bastante parecido, ¿verdad? Autoridad de autor, tienen como digamos que un brillo aurático, diría yo, ¿verdad? El brillo de la persona que es diferente del resto de la población. Y eso es un tema que siempre nos ha preocupado mucho, como, este madre quiere ser la gran estrella, pero ¿dónde están las obras? Paola cree en la obra, bueno, todos creemos en la obra, de hecho, es lo más importante, ¿no? Y finalmente, porque tampoco puedo meterme como en todas las partes del ecosistema, y yo te voy a ver cuánto tengo. Aquí atrás, ya puedo ver cuánto tengo. Perdón. 10 ok. No, de hecho, cuando uno ve este tipo de anuncios, uno se podría preguntar, un poco así,
poco seriamente que si estamos hablando de una crisis, pero realmente no estamos hablando de ninguna crisis, estamos hablando de formas diferentes de producción editorial. Por ejemplo, Carlos Cortés, en ese libro que es muy divertido, además un ensayo novelado que es muy interesante y se sigue sosteniendo muy bien, es bastante vacilón, divertido, que es La Gran Novela Perdida, describe el nacimiento de ese proyecto de literatura nacional que es el de que todos hemos hablado en algún momento, que era la editorial Costa Rica. Nació para hacer y permitir la literatura nacional. Y ahora ¿qué está haciendo esto? Está diciendo que no hay un proyecto de literatura nacional. Hay tantos proyectos de literatura nacional como creadores hayan en el territorio nacional. Y eso es como una dilución del poder. O sea, antes creíamos en las grandes figuras. Vean ustedes la colección de los 25 años de la editorial Costa Rica. Hablando de vacas sagradas y de gente como la autoridad. Y vean esa lista de 25 personas. Excelentes escritores, digo yo. Pero esa es la lista que ahora la gente está diciendo, vaya, yo no quiero ver listas de vacas sagradas. Queens Duncan, Vigilio Mora, por ejemplo, Gerardo César Hurtado, un grandísimo escritor, yo lo respeto muchísimo. Carmen Naranjo, por supuesto, ¿verdad? O sea, están todas las grandes figuras de la literatura del siglo XX. Ese era el proyecto de literatura nacional. Ahora ya el proyecto se abolió, por decirlo de una manera. Entonces cualquier persona que pueda cotizar aquí y le interese tener 51 libros, por ejemplo, puede hacerlo y eso está mal. Digo, está mal, por supuesto que no. Tiene esto una cuestión medio, digamos que, ¿cómo diríamos? De cierta autoridad documental, es un poco raro decirlo así, pero tal vez lo pienso por la parte legal, que cuando hablamos de ISBN estamos hablando de un sistema de catalogación internacional, o sea que este libro se puede encontrar en otros lados. Claro, que no se consiga, por lo menos en internet lo pone el ISBN y dice, mira, se publicó en Costa Rica en el año 2025 o 2026. ¿Qué pasa si alguien no quiere ponerle el ISBN al libro, por ejemplo? Puede sacar el libro, puede sacarlo perfectamente. De hecho, hay un libro de Eric Sherlock, un argentino que ha meditado mucho sobre la edición independiente, que dice, ISBN, no gracias, así se llama el libro, de hecho, como diciendo, si puedo agenciarme el ISBN, valga la redundancia, en la Agencia Nacional, en el caso de Costa Rica, SINAVI, está bien, pero si no, ¿para qué? Lo diagramo, me lo revisa el compa o no lo revisa nadie, no importa, lo mando a imprenta y a las 2 semanas tengo mi libro y mi papá orgullosamente puede decir que tiene un hijo escritor, tiene un hijo autor, y así pasa. Y eso, por supuesto, y eso está mal, está bien, es crítico, no es crítico, no es nada, es simplemente una escogencia como cualquier otra, pero hay una atomización del estado de poder. Sí, no, ya con eso, para no, tengo ideas aquí, pero todas gravitan alrededor de ese gran ecosistema y cómo se pierde el poder en la contemporaneidad, además, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces, para terminar esta primera parte de nuestra conversación, a Paul Benavides Vilches. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Rodrigo, para los que ya estamos al borde de los 60 se requiere el atril. El dedo lo tengo malo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Un agradecimiento a Rodrigo por este empeño de poder debatir, discutir, deliberar sobre el desorden de la literatura nacional, así como lo pone Rodrigo, que está ligado a una súplica, más que una súplica, perdón, a una petitoria de por qué llegamos aquí. ¿Verdad? Pero es más que un tema literario, es un tema existencial político de esta sociedad y de este país. Y eso está ligado a la evolución de la literatura nacional. No es cierto, la literatura nacional es una literatura rica, honda, profunda, que tiene contacto con el mundo exterior desde la polémica de 1894 entre el nacionalismo y el criollismo y la modernidad y los europeístas. Esa dinámica no es propia nuestra, está atravesada desde toda América Latina.
América Latina todo a debate, ese es el gran tema de América Latina. Sí, generar una literatura, si volver la mirada hacia adentro, hacia lo propio, lo autóctono, o si mirar la mirada, poner la mirada afuera. Obviamente que esto tiene que ver con lo que Octavio Paz decía, que América Latina está en busca siempre de una modernidad. Es una modernidad imposible, ¿verdad? Cada vez que la trata de encontrar se va a las manos. Y él decía algo importante, Carlos Cortés lo ha dicho una vez, lo dijo hace tiempos, que repitiendo a Octavio Paz, que la modernidad es la tradición de la ruptura y la ruptura de la tradición, ¿verdad? La tradición de la ruptura y la ruptura de la tradición, es decir, es recuperar un legado y volverlo a poner en duda, volverlo a poner en crisis. O sea, la literatura es también poner en crisis el entorno. Desde el origen, desde la generación oligárquica, viene la generación germinal y pone en duda el orden oligárquico. Replantea el sujeto literario, ya no es el campesino, el sujeto amoroso erótico en función de lo que diga el viejo oligarca, obediente, sino que la generación problematiza al sujeto, ¿verdad? Convierte al trabajador, al campesino, a la mujer especialmente, ¿verdad? Que no llega a una condición de subsidiariedad, sino a una condición absolutamente distinta, de rebeldía. De manera que lo que viene después, la generación del 40, voy rápido, iba a leer, pero que estamos 2 horas, la generación del 40 toma lo que hace la generación germinal, vuelve a cuestionar el orden liberal oligárquico, pero incorpora nuevos elementos. Ya no es el campesino, ¿verdad? Ya no es la mujer, ya no es el viejo oligarca, ya no es el viejo liberal, sino que es el inmediato. Es la batería de... Así. Bueno, es replantear de nuevo ese sujeto literario y lo incorpora de diferente perspectiva. Obviamente que cada generación recibe influencias diferentes, ¿verdad? La generación del grupo germinal, aunque está debate entre Ariel y Calibán, que es el debate teórico-filosófico que había planteado José Enrique Rodó en Uruguay, entre el mundo, Ariel es América, el alma latina, pura y noble, y Calibán es el mundo anglosajón, violento y pragmático. La dictadura del número, decía José Enrique Rodó. Ese debate luego toma fuerza en la generación del germinal, porque ya hay un antiimperialismo definido, ¿verdad? Retoman ese debate que es desde el inicio del siglo XX y lo replantean, ¿verdad? Es un debate, ahí sí, el grupo, la generación del 40, habla ya de otros actores, el obrero bananero, la mujer desborda los mojones del Valle Central y se va a Limón, Punta Arenas, Guanacaste. Ya es el otro sujeto, ya es otra literatura. La generación que viene luego, que es la del 60, hace, es decir, vuelve, tiene ese talante que toda generación literaria debe tener. La literatura está hecha para desacomodar el orden, no para ordenar el orden, ¿verdad? Rodrigo plantea el digamos, el desorden como una constante. No, es que nosotros América Latina ha vivido en ese par desorden-orden. Es decir, el desorden colonial es ordenado por el orden liberal, ¿verdad? El orden liberal oligárquico es puesto en duda por el desorden del grupo germinal. El orden del grupo germinal literario es puesto en desorden por la generación del 40 y así sucesivamente hasta la generación del 60 y 80. Es decir, cada generación incorpora y replantea el sujeto literario. En la generación del 80 son otros elementos importantes que plantean. Hay que acordarse que aquí ya empieza algunos factores importantes que detonan la quiebra del estado de bienestar. Es decir, el estado keynesiano es golpeado, o sea, es debilitado, y viene la contrarrevolución Thatcher-Reagan, que incorpora otra variable, digamos, en la sociedad. Es decir, ahí hay ya, digamos, aquella armonía que había generado la generación del 60, o la generación socialdemócrata, como la llama Álvaro Quesada Soto, quizás el teórico que a mí me sigue enseñando, el teórico más lúcido de la literatura costarricense, a mi modo de ver, ¿verdad? Es decir, enseña que ese consenso socialdemócrata para la generación de Rodrigo y para la generación del 80, Odelia, Arias Formoso, Hugo Rivas,
¿verdad? Es un escritor que a mí me sorprendió desde que lo leí, un escritor fuera de serie, digamos, con ese libro que tiene que se llama De la otra orilla, o sea, la otra orilla de la otra orilla, bueno, siempre se me olvida. Y bueno, esa capacidad de la literatura de poder recibir influencia, pues sé que la generación del 80 muy rápido recibe todo este caos del estado de bienestar, y ahí lo que hay ya es una literatura quizás más contemporánea, ¿verdad? El desencanto incorporado en la literatura, lo marginal, la contracultura, ¿verdad? El deterioro también hay que entender lo importante. Aquí arranca lo que Piketty llama la muerte del consenso socialdemócrata, que es otra explicación a lo que vos decís por qué llegamos aquí. Es decir, el consenso socialdemócrata, de acuerdo a lo que dice Piketty, es que las coaliciones socialdemócratas que gobernaban los gobiernos, para la redundancia, los estados socialdemócratas entran en crisis, que eran gobiernos que unían a los banqueros, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, entran en crisis. Y a partir de ahí, por la contraofensiva que llaman neoliberal, digamos, hay ahí la quiebra de todo el universo simbólico socialdemócrata. La educación, el papel de la comunidad como objetivo integrador, como ámbito integrador, el enorme auge que tiene el individualismo, la quiebra del orden simbólico socialdemócrata, que tendría que ver con ese orden de la sociedad, las comunidades ordenadas, un país ecuánime, sereno, donde todo el mundo que terminaba la universidad tenía un trabajo seguro, donde todo el mundo tenía un empleo, donde la trayectoria era ir al colegio, a la escuela, a la universidad, luego casarse, tener casa y comprar casa, ¿verdad? Y tener una familia, lo cual es hoy imposible. ¿Dónde es que puede vincularse este tema socialdemócrata o este caos, esta fractura de lo que puede llamarse la teoría neoliberal? En el PIB, el PIB de educación del año 88 baja a 3,80. El PIB de 1980 era 5,30, porcentaje del PIB en educación, estoy hablando. En el 80 era 5,30, en el 81 4,75, en el 88 el 3,80. Y a partir de ahí Costa Rica no se recupera, saca un montón de gente del sistema educativo. Otro dato que nos pone a donde hoy estamos es la cobertura de educación preuniversitaria en porcentajes. Resulta que la secundaria cae del 85 al 46, al 49,6, y dicen los especialistas del Estado de la Nación que nunca lo recuperamos. Sacó una masa enorme de estudiantes del sistema educativo y somos papás, voy a decirlo en una metáfora un poco dura, los papás de los niños, es decir, los papás de los niños, los papás y los abuelos de los niños, es decir, una generación que estuvo fuera de todas las posibilidades de ascenso democrático. Entonces, si usted correlaciona cosas, se va a dar cuenta. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, lamentablemente hay un tema. Lo que estaba diciendo Paola en este país, es decir, la literatura tiene un ámbito luminoso y un ámbito oscuro. Y tiene que ver con lo que planteaba Paola, es decir, el desconocimiento de las normas jurídicas y de los bienes públicos como bienes de difunto. Tiene que ver con lo de los premios. Esto es un debate moral, es un debate ético inevitablemente. Voy a leer el desconocimiento de las normas jurídicas y de los bienes públicos, que aparece una especie de anomia de las normas jurídicas que regulan lo que Bourdieu llama la consagración literaria, ¿verdad? Establecida por el sistema de premios, reconocimientos y legitimación cultural. Un premio coloca al premiado en una posición de privilegio. Para que solo se hagan una idea de lo que esto implica, el Ministerio de Cultura y Juventud incluyó en el presupuesto ordinario y extraordinario de 2026 un total de más de 65 millones de colones para financiar los premios. Si se multiplica 65 por 4 años anteriores, se tiene una cantidad de 260 millones de colones. Suficiente dinero, comparativamente, para financiar a 4.500 familias de acuerdo con la ayuda mínima de ayudas. Se parte de la premisa de que los bienes públicos son bienes de difunto y que las instituciones públicas son el coto cerrado de los funcionarios.
Solo la premiación, y esto tengo que decirlo, no me gusta decirlo, tengo que decirlo, esto también, yo venía a hablar de otras cosas, venía a hablar de literatura, de historia, de política, hacer un análisis de la caos de la polarización política y por qué sucede. Ahora lo podemos hablar, pero tengo que hablar de esto, la literatura es ser honesto. También, por lo menos violentan unos 6 artículos del reglamento, la premiación del 2024, 6 artículos del reglamento y unos 3 artículos de 4 leyes costarricenses, incluyendo el Código Penal, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública. Tengo que decir también, por ejemplo, que las petitorias e instituciones son necesarias. Las instituciones tienen que tener transparencia, tienen que tener información. En el caso de LUNET, las sucesivas petitorias realizadas por el doctor Rogelio Ramírez Cartín, dirigidas al Consejo de LUNET recurriendo al artículo 27 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho y Petición 90-97 sobre el caso de una obra literaria cuya autoría se atribuyó a María Burgo y que resultó ser una obra evidente, plagio probado, la cual se premió pese a que existían las denuncias de plagio remitidas por un colectivo de mujeres costarricenses en torno a un poema Voy a pasar con vos los días tímidos de verano, premiado en el certamen de la revista Cultura. Ya había una información previa sobre esto y sin embargo se permitió. Esto es un tema de liberación, esto es un tema de transparencia, un tema de la necesidad de que las personas, de que los escritores puedan, y la gente pueda saber cómo se usan los recursos, cómo se utilizan los recursos. Porque si no, entonces estamos jugando aquí, viendo la realidad con un ojo y nos tapamos el otro. No se vale. Son miles de millones de colones que gasta el Estado costarricense en premiaciones. Ahí está el presupuesto ordinario y extraordinario de la República. 260 millones de colones, que son 4.500 familias de 55.000 ayuda básica arriba, bajo línea de pobreza. Igual, no se trata de LUNET, se trata de la Editorial Costa Rica o de Leona. Se trata de que son bienes que tienen que tener la capacidad de poder rendir cuentas a la sociedad. Esto es malo, bueno, es necesario. Eso no hay nada tiene que ver con una persona u otra, con un funcionario, eso a mí no me interesa. Es más, el escritor no tiene que estar en esto. Yo pensé mucho en hablar de esto, lo pensé, pero tengo que hacerlo por obligación moral, por una necesidad. Es decir, no puede ser posible que en el 2024, no estoy diciendo que el caso de los NES se parezca, vamos a hacer una separación, son otras cosas, quede claro. Que la UNED, que en el caso de la premiación del 2024, teniendo 6 artículos del reglamento de la ley muy claros, donde decía que había que llevar un control, ¿verdad?, de las deliberaciones, ¿verdad?, no se llevara absolutamente nada, es el 12 del reglamento. Y la Ley General de Administración Pública, ahí tengo los artículos, si quieres se los digo, pasa que ya me cansé. Ahí establece cuál es, que tiene que llevar un registro de las deliberaciones, de los datos, porque cuando se pide información al ministerio no puede ser posible que no la tenga, porque no exista, ¿verdad? Tiene que existir, porque es la manera en que yo garantizo y certifico de que lo deliberado ahí es público además. Eso obliga a la Ley General de Administración Pública y obliga a la Ley General del Premio Nacional. La Ley del Premio Nacional es el reglamento. No es cierto que la ley sea omisa, eso es un cuentazo. Yo no soy abogado, pero he trabajado 35 años con abogados y no me gusta hablar porque quedo como un leguleyo, no me gusta el derecho, ya termino. Pero eso es lo que quería decir, podemos deliberar y conversar sobre eso. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a cada una y cada uno. Hemos tenido 3 abordajes verdaderamente diferentes al tema que nos ha convocado esta noche y puedo suponer que entre los presentes y las presentes debe haber algunas inquietudes y preguntas que deseen dirigir a las personas que han hecho uso de la palabra. De modo que abrimos un espacio para eso, para enriquecer
enriquecer el diálogo con las intervenciones de ustedes, las preguntas de ustedes. Les pediría que si traten de hacer una pregunta, y si no, pues que si es una intervención voy a ser implacable con el tiempo. Pero me parece importante, insisto, han sido 3 abordajes muy diferentes, 4, perdón, gracias María María, 4 abordajes muy diferentes, y por lo tanto asumo que habrá inquietudes, dudas, preguntas y opiniones también válidas en este momento, de modo que abrimos un espacio para eso, para que el que quiera hacer uso de la palabra e intervenir lo haga ahora. Buenas, bueno, felicitar a los organizadores. Es muy bueno que se discuta, ¿no? Que se dialogue, que se debata, y no que se den amenazas como bofetadas y cosas así. Me alegra que por lo menos al final de la charla mencionaran el caso Musgo, porque no es simplemente el caso de una autora que cometió plagio, es lo que implica y lo que hubo alrededor. Estamos hablando que a esta autora se le dio un premio, se le escribieron artículos, hubo gente influyente que habló muy positivamente de ella, se hicieron hasta traducciones, entrevistas, bueno, fue una cosa que yo nunca había visto para un autor joven. Y a veces uno siente, y yo lo percibía, si no fue porque hasta el final de la charla lo mencionaron, esa sensación de que no se quiere hablar de ese tema, de que lo que se busca es minimizarlo y pasar la página, porque, fue tremendo. Y yo, la otra vez que ustedes organizaron otra charla, que era algo hacia un canon post-patriarcal, yo me preguntaba, ¿iba María Musgo a ser parte de ese canon post-patriarcal? Y bueno, otra cosa es respecto no tanto a los premios, sino también a los lectores de las universidades. El tema de la transparencia, y yo iba a decir otras cosas, pero no quiero extenderme, nos hace falta tal vez más madurez y más formalidad. A veces, si se acepta o se rechaza un libro, basta con justificar con 2 párrafitos muy generales, sobre todo cuando se rechaza un libro. Ni siquiera viene la firma del lector. Hace falta esa transparencia, esa seriedad de que el lector diga, bueno, estos son los motivos, así, ya sabe, ¿por qué rechacé este libro? Y este es mi nombre. Creo que eso ayudaría bastante. Y después, bueno, lo de jurados, ojalá se transmitiera en vivo y se pusiera en Facebook, porque yo, al igual que Paola, yo he pedido información y ha sido un dolor. Hay que mandar una firma, hay que hacer una solicitud formal, hay que ir aquí y allá. Bueno, cuesta un montón. Era eso, no me voy a extender más por ello. Muchas gracias. Mientras cambia el micrófono de manos, quiero hacer este comentario. Muchas gracias. Ha habido un fuerte énfasis en el tema de la transparencia y me parece muy, muy importante. Eso denota que también ha habido un cambio en la cultura política de nuestro país en el siguiente sentido. Para remitirme al marco inicial que yo propuse de los años 80, realmente esta demanda de transparencia en la gestión de los recursos públicos, aún en el campo de la cultura, con lo limitados que son estos recursos, pues yo diría que era muy limitada. Nos contentábamos con criticar, maldecir, porfiar, etcétera, etcétera. Hay un cambio en la cultura política y creo que es bueno que sea así. Me parece que también el funcionariado está consciente de que está parado sobre un terreno peligroso y debe manejar con más responsabilidad, y lo hace, me parece, muchas veces los recursos. La siguiente intervención, por favor. Sí, gracias. Un poco quería retomar lo que planteaban Paul y lo que planteaba Paola, y lo que incluso usted está tocando en su intervención. En el fondo, lo que hay aquí es un cambio de cultura legal donde la transparencia también tiene que ver con el fin y el cuestionamiento de la arbitrariedad. La arbitrariedad es lo que planteaba Paola al principio, de cómo alguien simplemente sin leer descalifica a una persona simplemente por el hecho de ser persona y porque no comparte o no incide en su punto de vista.
Ahora, ¿cuál es el gran problema? Y yo creo que aquí han sido muy claros y son cosas que tenemos que ver. En este momento, si va a haber un cambio, y yo creo que aquí una de las primeras cosas que se estaban diciendo y se están diciendo muy bien es: las personas que tengan que ser jurados o que tengan que administrar este premio, en el momento en que lo hagan, son funcionarios públicos. Pero más allá de eso y más grave, un funcionario público no hace lo que le da la gana. Un funcionario público tiene que apegarse a controles. ¿Cuál es el problema de lo que ustedes están indicando? Bueno, uno de los temas sería poner por escrito esos parámetros objetivos de cómo se premian. Porque si no, y digamos, uno lo encuentra sobre todo el debate que más trascendió, que fue el debate del 2024. El debate del 2024 es ver: esto se premia porque es mi amigo, esto se premia porque esto sí es poesía, sin definir qué es poesía o no. Y de repente, en efecto, cuando se tratan de meter cuáles son los parámetros objetivos para valorar las obras que están en concurso, se obvian. Esas cosas no pueden volver a suceder. Porque en efecto, y aquí retomo un poco lo que decía Paola, el mayor problema en este momento es: tenemos una situación donde la ciudadanía es más clara que nunca y tiene más control que nunca de las cosas que se hacen. En este momento todo puede ser medido, discutido y valorado. Y aquí entraría un poco con lo que planteaba Gustavo al final de su intervención. El mayor problema de lo que se está dando es, frente a eso que puede ayudar a democratizar el campo cultural y el resto de los campos sociales de Costa Rica, tenemos el peligro de una polarización por la polarización, que lo que haría es destruir personas sin entrar a argumentos, que lo que haría es no solo destruir la posibilidad de la literatura y la cultura para el futuro, sino incluso la convivencia política. Gracias. Muchas gracias. Guillermo me pidió la palabra. Un segundito, sí, de hecho todas esas cuestiones que terminaron planteando son completamente pertinentes y a mí me llevan a un tema fundamental con la literatura y digamos el papel del escritor y el autor, y lo digo desde el punto de vista así muy íntimo y además a la vez social, que estamos hablando ahora, ¿no? El paso de lo íntimo a lo social. Seguimos creyendo que la persona que escribe en la soledad, ese grafógrafo que hablaba Elizondo, que se escribe y se sueña, no sé qué, está por encima del mundo. O sea, no tiene que ver con lo legal, no tiene que ver con los estamentos sociales que, por ejemplo, en Costa Rica son sumamente complejos. Yo les digo, yo me desempeño en el sector público. De hecho, ¿por qué uno tiene, además de las constantes denuncias que vemos en redes sociales y que la gente está muy despierta con las cosas ahora, afortunadamente tal vez por las mismas redes sociales, a veces bien, a veces no tan bien, pero para uno no caer en ciertos comportamientos, en comportamientos que uno dice, pucha, ¿cómo se rige esto? Uno sabe cómo se rige o llega a saber cómo se rige en el sector público, en la función pública, por un proceso de sensibilización. O sea, si uno pone a gente de jurados o en procesos que tienen que ver con la función pública, finalmente, y nada más les decís, hey, hagan ahí una cosa, y no pones las reglas clarísimas, la actuación va a ser, no digo que va a ser corrupta de entrada, pero se puede incurrir inclusive en la corrupción, digámoslo de esta forma, involuntaria de alguna forma, porque hay actuaciones que tal vez no piensan que no son tan importantes ciertas, lo que uno llama en el sector público, los niveles de documentación, por ejemplo. Hablamos de Constitución, y la Constitución tiene cosas muy generales, pero muy importantes, pero hablemos de reglamentos, hablemos de normas, hablemos de leyes, hablemos de circulares, de oficios. Imagínense todo el entramado de la función pública de Costa Rica, que es súper complicado. Imagínate poner a los pobres cristianos a meterse en ese sistema sin sensibilizarlos, vamos a terminar en unos fallos terribles. Y digamos, no quiero que sea un consuelo, pero esta ley que está ahora es mejor que la anterior. Imagínense lo mala que era la anterior. Y de hecho vamos a tener
con todas estas cosas y toda la discusión que se armó después del 2024, probablemente una ley mejor. Y eso que dice, me tengo que consolar porque cada día son mejores. Bueno, sí, tal vez sí, pero me hace saber y me hace pensar que estamos demasiado informados. Y eso está bien, no podemos seguir creyendo que esos procesos de escritura, sí, la escritura es una cuestión muy íntima, eso estoy completamente de acuerdo. La autoría tiene que ser como muy salvaguardada, pero al final de cuentas somos sujetos sociales, y si somos sujetos sociales, somos sujetos políticos. No hay otra forma no se puede evitar al final de cuentas. Me pidió Paul la palabra. Sí, todo aquí. Sí, vean. El mundo de la cultura se ha caracterizado por estar señalando a los demás, que corrupción, que esto, que el otro. Cuando hay un evento, corrupción y señalar, pero cuando el mundo cultural, no digo mundillo, el ámbito cultural tiene que hacer autocrítica, autoexamen, no lo hace. No lo hace. Y esto que pasó, era necesario hacer una reflexión, hacer una profunda reflexión, porque las normas están, las reglas están, es muy claro, pero no solo es un asunto de ética o de moral, no, la ley establece las formas para poder regular. Esto que dice vos ahora, no se puede, es decir, el mundo de la cultura ha vivido como en jauja, parece que es una entelequia, alejado del mundo de la realidad. Todo lo malo ocurre fuera del mundo de la cultura, todo lo bueno ocurre en el mundo dentro de la cultura, en las universidades, en las instituciones, etc. Yo fui profesor universitario también, valoro las universidades, son importantísimas, pero ahí son mundos cerrados. Entonces, lo que pasa ahí es absolutamente perfecto. Ahí no hay autocrítica, falta autocrítica. Entonces, no es posible que se le apliquen a otros las recetas que uno, las recetas que uno no se quiere aplicar. Entonces, no puede ser posible que en los últimos 5 años no haya, digamos, de esta fecha para la 2021, no haya documentos que certifiquen cuál fue la deliberación del jurado pedida en el 2021, 22, 23, 24. No hay documentación. Lo que uno pida no existe y eso obliga a la ley. ¿Eso cómo se llama? Eso es inventar el agua tibia, eso es atacarnos entre nosotros para destruirnos. No es cierto. Si lo que menos quería yo venir aquí a hablar de eso, yo venía a hacer un análisis del campo cultural contemporáneo, le puse el desorden, el orden del 80 y el desorden de lo de hoy, del 20 al 20, del 10 al 26, había hecho un análisis, me ha tomado la tarea de analizar qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Que es lo interesante de hablar aquí. A mí me hubiera gustado decir qué es lo que yo pienso y que podamos intercambiar con profundidad. No, pero el tema de hoy, Pablo, era del que estamos hablando, estaba más para eso que para hablar de corrientes literarias. ¿Tenemos alguien en el público que quiere, 2 personas que quieren hacer uso, 3 personas? Adelante, al fondo, la señorita. Es que yo tengo el micrófono, no sé si se lo paso. Si le pasaron a ustedes un poco adelante. Habría que preguntar al muchacho que me lo dio. No, está bien. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, yo quisiera mucho agradecer este espacio. Cuando vemos el título del panel, ¿verdad? El campo literario y campo minado, yo creo que ustedes hoy han hablado acorde a ese título, ¿verdad? Porque esas minas se pueden desactivar o pueden generar también algunos estallidos que llamen la atención sobre temas críticos como estos que se están planteando hoy, ¿verdad? La literatura más que siempre hoy es muy importante, ¿verdad? Tal vez en la cultura popular de las redes sociales, como hablaba al principio Gustavo, ¿verdad? Ha perdido cierto espacio, pero no es en vano que están censurándose libros en otros países porque contienen, ¿verdad? Formas de ver el mundo y leer la realidad que son peligrosas para ciertas tendencias políticas. Entonces yo creo que sigue siendo más que vigente e importante hablar de la literatura, de lo literario y de todo lo que aporta a nivel social. Y más desde esta perspectiva de responsabilidad ética y ciudadana también, de cómo está vinculada con los escasos recursos públicos, ¿verdad? Con los que cuenta la cultura en este país, que es muy lamentable. Yo tenía una pregunta para Paola. Ella nos decía antes que teníamos 2 caminos: esperar por el premio o hacer todo esto que está haciendo.
y yo quería preguntarle qué la hizo tomar la decisión de seguir el camino por el que está transitando. Al principio también Gustavo decía que debíamos preguntarnos por qué solo hay una mujer en este panel, ¿verdad? Y yo creo que esas preguntas también son muy importantes. Y que no es fácil tampoco como mujer hacer esas denuncias y que a mí no me representa la presidenta de este país, pero hoy me sentí políticamente representada por Paola. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Paola, vamos a dar dos intervenciones más y respondemos a ver si nos da tiempo de algo más. Adelante. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Bien, yo sí voy a meter el dedo en la llaga, definitivamente, qué pena, muy bonito. A mí me encanta la palabra floreada, me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la literatura y me gusta mucho la filosofía de la que yo estoy formada. O deformada, no sé, nunca he sabido. Pero, es Rocío. Así es, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo, gracias por este espacio. Sí, a mí también me generó muchas dudas porque solo Pau está ahí en el panel sin... En el anterior había 3 mujeres y un hombre. Excelente, no, pero ajá, no vine al anterior, así que perdonen. Miren que no sé cómo empezar esto porque tengo 4 hojas de análisis. Entre ellos una especie de perfil, porque también soy criminólogo. Entonces no puedo evitar observar varias cosas problemáticas. Ustedes son adultos, todos somos adultos acá, pero hay una pequeña diferencia entre cómo se vive la literatura en la población joven. Y me llama la atención porque yo no considero una idea maniquea sobre la ética y la ley. Me parece que la ética trasciende a la ley. Pero eso es un debate que podríamos tener en otra ocasión. La ética trasciende a la ley. Bien, no observo la ley desligada de la ética, de hecho que no. ¿Verdad? Pero bueno, eso es otra discusión. A mí me preocupa, yo no sé qué es más grave. Yo creo que las dos cosas son igual de graves. El plagio y el fraude. Y, vamos a ver, y la injuria. Voy a decir que injuria es cualquier expresión o acción que ofende, humilla o vulnera el honor, la dignidad y la reputación de una persona. Bien, la persecución, insisto, voy a meter el dedo en la llaga. La persecución con respecto a María Musgo me llamó mucho la atención porque el primer correo que denuncia el plagio a la revista de la EUNED viene firmado o viene descrito así. Este es el correo en el cual denunciaron a María Musgo a la revista. Jack, J-A-C 23928@gmail.com. El correo oficial que utiliza Jordan Arroyo es idul7933@usual.es. La naranja bueno, no voy a entrar en detalle, iba a mencionar un recurso criminológico sobre la navaja de Oca. Tratar de aterrizar para maximizar el tiempo. Sí, me va a costar mucho, pero criminológicamente yo no debería ver patrones, pero los veo. Casualidades, ¿verdad? No sé. Yo cuando... Qué lástima que no está acá. Qué lástima que no están 2 personas que voy a mencionar, porque me gustaría hablar cara a cara. No me gusta hablar por detrás ni por las espaldas de nadie. Qué lástima que no está Ramírez, qué lástima que no está Jordan, porque tengo muchas dudas, de verdad tengo genuinas dudas. Cuando yo lo contacté, a mí me parecía que él era un acérrimo defensor de Marisa, ¿verdad? Ustedes saben el contexto, no tengo que decirlo, ¿verdad? Porque me va a llevar toda la noche. O sea, era un defensor de Gustavo Solórzano y de Marisa. Pero les voy a leer textualmente y yo tengo pruebas de absolutamente todo esto que les voy a decir. También estoy asesorada legalmente, así que todo bien. Cuando yo le escribí a Jordan antes de 2 días antes de que publicara María Musgo, el mayor caso de plagio en las letras costarricenses, parte 1,
yo le pregunté cuál era la intención, o sea, si era realmente denunciar el plagio o cuál. A mí me resultó problemático un asunto que de verdad llamo a la salud mental de las personas, me parece muy importante que revisemos esto. Voy a leer textualmente, lo tengo en el celular, son mensajes que él me envió. Guardo estos mensajes, ¿verdad? Porque él insiste que quien estaba detrás del plagio en realidad era Byron, ¿verdad? Jordan acusaba directamente a Byron, y él me dice: había dos flancos a quien despedazar, Marisa y Gustavo. A saber cuándo duró planificando esto. Ha cumplido la promesa de venganza. Hasta aquí, esto parece una telenovela mala. Sí, Rocío, no estamos a este nivel de nuestra conversación. Lo sé. No me interesan los emails que se cruzaron. No. Esas son cosas que a mí él me dijo. Ok, bien. Pero hay otra cosa, vamos a lo político. Ok, a mí me parece terriblemente complicado que a estas alturas el tipo también se diga que es anti-woke, ¿no es cierto? Hay censura en Estados Unidos contra la literatura diversa, bien, esto a mí me parece complicado, le dan demasiada atención y yo estoy cometiendo el error de darle demasiada atención a este tipo, es cierto, puedo cometer un error. De un espacio que no es para eso, Rosy, perdón. No, yo sé, pero es que esto es algo muy jodido, ¿saben por qué? Porque ¿saben lo que más me molesta de todo este asunto? Y lo voy a leer. No, te pido que te voy a dar 30 segundos más para que digas lo que tenés que decir, con mucha pena, Rocío. Está bien, de acuerdo, perfecto. Pero a mí esto me molesta muchísimo. Cuando Jordan implica a María del Mar y da la idea de que fue cómplice y que él utilizó el movimiento feminista para cubrirse, ¿verdad? Esto me parece terrible que lo diga, me parece terriblemente misógino y me parece que las personas que lo defienden cumplen. Primero, hay un sesgo axiológico terrible, ¿ok? Y no, perdonen, pero ninguna de estas cosas me parece ética. En un momento donde realmente, y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de derechos humanos, un tipo así y se le dé tanta pelota. Perdón, no. Muy bien, de acuerdo. Creo que has logrado concretar tu punto. Te lo agradecemos. Desgraciadamente el tiempo es limitado y hay otras intervenciones. Listo. Gracias, Rocío. De verdad, gracias por tu comprensión. Entendemos, creo que está claro tu reclamo. ¿Por qué se le da tanta pelota a Jordan Arroyo? Bueno, queda la pregunta planteada. De acuerdo. ¿Quién más tenía antes? Emanuel. Y pasamos la palabra acá. Acá, por favor, Emanuel. Gracias. Buenas noches. Doctor, ¿tiene tiempo para explicarme mi enfermedad? Yo sí. Me cita a Aldo Manuzzi. Es un gramático que se mueve hasta Venecia para buscar publicar su gramática. Y ahí se encuentra con un impresor y se monta toda la cosa. El primer catálogo, el primer canon literario, lo tuvo que hacer Aldo, porque Nicolás Jenson desde París comenzó a plagiarle los libros. Entonces sí, esto es una cosa que viene desde la raíz. La relación que decías, Memo, entre el día de la persona autora ahora y la editorial Costa Rica es fundamental. En la constitución de la editorial Costa Rica tiene que crearse un colegio, un miembro colegiado, un grupo, para que catalogue, critique y autorice la publicación de los libros. Eso termina convirtiéndose en la asociación de autores. La editorial Costa Rica solo puede publicar con fondos públicos, ¿verdad? Pasando por los criterios de los críticos de la asociación de autores. La asociación de autores llegó a ser
un brazo de la Dirección de Cultura en una persona. Era el presidente y el director de Cultura del Ministerio. Eso estuvo así durante mucho tiempo, se hizo y se deshizo. Hay muchos autores jóvenes, amigos, entonces amigos viejos desde ahora, que fueron gallos tapados, a los que se les publicó y se les dio premios Nobel, un montón de cosas, ¿verdad? Vicios muy semejantes a los que ahora vemos. La cosa es que la Asociación de Autores llegó un momento en que por hechos corruptos desapareció. Incluso un presidente que tuvo que presentar ya el cierre. Sin embargo, durante 2 décadas y media, la editorial Costa Rica siguió funcionando como si la Asociación de Autores existiera. Y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Que desde el modelo ideológico, socialdemócrata, el progreso, la soberanía, el arte, la literatura, entre esos, no produce agentes autárquicos, agentes políticos funcionales. Ahora los números que estaba diciendo Paul, de los premios, la suma del total de los premios de esos 4 años. ¿Cierto o no, Paul? Esa suma que vos das de esos 200 y pico millones es apenas la mitad de un contrato de obra pública en una carretera. Y no es que estoy diciendo que estamos peleando con nimiedades en la farandulilla, porque yo nunca he dicho otra cosa que la farandulilla. Entramos en un proceso de decadencia que cuando se cayó el modelo político socialdemócrata y la aparente contradicción entre ideologías se diseminó, pero las prácticas siguieron ahí, porque estaban en la y eso es lo que estamos viendo. Claro, ahora, por dicha, hay una serie de reglamentos, hay política, tiene que haber probidad, el principio de probidad es fundamental, ¿verdad?, en la gestión pública, y entonces esto nos lleva a eso, y a la situación que muchas personas antes tuvieron que someterse, como lo hizo Paola. Yo no te voy a preguntar por qué decidiste no esperar el premio. Entiendo que se llama dignidad. Gracias. Gracias, Emma, muchas gracias. Vamos a dar una última intervención a María Amalia y un cierre para nosotros, porque ya no va a dar tiempo, me da pena. Lo mío es muy cortitito. Me tocó estar cerca en un par de oportunidades en mi larga vida de los jurados de premios. Y yo lo que me he dado cuenta es que eligen a los jurados de los premios nacionales con muy poco criterio. Y llegan personas que no saben, porque son parte de una asociación o de un colegio de periodistas, asociación de esto, de lo otro. Entonces, la gente que tenga oportunidad y posibilidades, y ahora que el Ministro de Cultura había hecho una apertura para analizar los premios, me parece que se tienen que configurar totalmente de otra manera. Eso es. Claro, muchas gracias, María Amalia. De hecho, están muy diferentes. En este momento, las universidades nombran la mayoría de los jurados en la versión actual de la ley. Bien, una intervención de cierre para cada uno de los presentes y cerramos la noche porque van a ser las 9 y aquí me están haciendo muecas ya. Bueno, no, muy rapidito, para retomar lo que hablábamos ahí acerca de la ley. Yo creo que lo que pasó en los premios nacionales del año 2024 es un símbolo de lo que está pasando en el país. O sea, por eso es que no se trata solo de premios o de una feria o de una publicación, es lo que está pasando en el país, es lo que pasó en Aldesa, y aquí tengo por ahí a Flora Fernández y ahí tengo a mi mamá, víctimas de estafa de Aldesa, adultas mayores. Y hay que nombrar las cosas. ¿Y por qué? Porque se descartan cosas. Yo sé, o sea,
las cosas que pasan, por ejemplo, porque un funcionario público nada más no lleva un papel que es la vida de un niño a un consejo de adopción. Eso es lo que pasa y eso es lo que está pasando y llegó a la literatura. Y sí, es cierto, yo creo que eso que decís, María Amalia, es muy cierto. Tiene que haber gente que entienda la literatura. Y lo último que les quiero decir, porque hay mucha gente que no hizo la tarea, es que de verdad, si quieren entender esto, se vayan a el YouTube del Movimiento Transparencia. Ahí están solo los videos del año 2024. Yo vi todos los demás, pero era para traerles este análisis. Pero ahí está lo del 2024. Váyanse, por favor, a la reunión inicial para que vean cómo les marcan la cancha. Les dicen las cosas que están bien, les dicen que no puede haber obra de otros años, etcétera, etcétera, etcétera. Y como un miembro del jurado, el presidente del jurado, un académico de la Universidad de Costa Rica, se niega durante 30 minutos o más a establecer ningún tipo de criterio y hace referencia al año 2015, donde también fue jurado de los premios nacionales, en donde se llegaba a debatir en plan conversación, sin hacer actas ni nada de eso. No lo estoy diciendo yo. Véanlo ustedes, vayan, busquen YouTube, Movimiento Transparencia, entren a ver cómo se deliberaron esos premios. Vean, por favor, todo, novela, ahí está poesía, ahí está cuento, ensayo, dramaturgia. Ya, es eso, nada más. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y yo realmente mi invitación es así como la más sencilla que se me puede ocurrir, que es que el libro que estén leyendo en este momento, cuando lleguen a la casa ahorita, léanlo en paz, disfrútenlo, reléanlo y siempre recuerden que el placer mayor que tenemos puede ser la lectura. O sea, no hay otro mayor que ese. Podemos seguir aquí en devaneos y cosas, y está bien, es necesario. O digamos que se nos fue la conversación por ese lado, pero el acto supremo siempre va a ser la lectura y yo ahí, no sé, da para 40 horas de discusión continua sobre el placer de leer. Y es la invitación que yo hago muy sinceramente a leer. Gracias. Tom, gracias. Yo, una de las lecciones, luego de leerme los 3 libros que escribió Álvaro Quesada Soto, yo había leído La Casa Paterna, me leí otros textos más para preparar una intervención hoy, realmente hice un 20%, la verdad. La lección que yo traigo de la tradición literaria costarricense es que siempre hubo una profunda convicción del arte, un autorrespeto al autor, un respeto a la creación artística. Yo nunca me hubiera imaginado a Carmen Lira, o Omar Dengo, o a Caluf haciendo lobby para un magón. Cualquier poeta del 50, del 60, haciendo lobby o haciendo ejercicios para decir yo soy el gran poeta, si no se lo hubiera ganado, si no lo hubiera construido con méritos. Esa es la lección, hay una lección ética, sí, ética y moral del autor costarricense, un profundo respeto a la creación, un profundo respeto al arte, ¿verdad? Y ese será siempre el legado, la generación del 80, Rodrigo, eso fue también noticias, pues ya me acordé de la novela tuya del 80, ¿no? Que está cuestionando casualmente la debacle que Hugo Rivas cuestiona de la orfandad, que es el acabose del discurso socialdemócrata, la pérdida de belleza, la corrupción, fundamentalmente, el tráfico de influencia, la corrupción, eso es lo que estaba señalando, que lo dijo Rodrigo. No hay que olvidar esa lección histórica de los grandes autores costarricenses, desde los primeros, desde Gallini, desde el debate sobre el nacionalismo versus la modernidad. Es decir, ha sido un compromiso de eso. Yo les hago esta instancia. O nos vamos por el Barrial y el Charcal,
y la malformación de redes, y que están metiéndose con nombres de que no son, y ese jueguito infantiloide, ¿verdad? Las redes son una paga asquerosa, eso no sirve para nada, eso se diluye en la nada. O nos ponemos serios y empezamos a hacer, por respeto a los autores que están aquí, autores que han dedicado toda una vida, todos, aquí varios que han dedicado una vida a trabajar, yo creo en eso. Y aunque usted solo lo lea la abuela y la mamá, yo ya lo tengo, por lo menos la compañera, la cincha, porque tampoco le gusta leer, pero oiga, que nos lean lo que tengan que leernos. Hubo un autor hace un tiempo que decía que uno duraba 40 años para formarse un yo fuerte que le permitiera defenderse frente a las adversidades de la vida, y 40 años desmontando el ego. La gran tragedia de la literatura es el yo, así dijo ese bendito: yo soy el más gran poeta, yo soy el mejor narrador, yo soy el... Pero ¿quién le ha dicho semejante estupidez? Usted estuvo más en la cadena de la larga, profunda, seria tradición. Yo me hincaría frente a Carufa y le beso la mano. Lo haría con De Bravo también, lo haría con Amiguete, y lo logré conocer ya al final. Vinco, porque es decir, el gran testimonio de ellos era la honestidad con el arte. Eso está traficando premios y hablando de los jurados, haciendo lobby, ¿verdad? Eso no funciona, eso es un autoengaño. Hay que salirse de esa vaina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no voy a intentar hacer un cierre. Me parece que no hay lugar después de estas intervenciones, insisto, diversas, pero también ricas. Quedaron cosas en el tintero. Rocío, lamento haber tenido que interrumpir tu intervención. Simplemente no hay tiempo para todo. Es evidente que hay una gran necesidad de ventilar cosas alrededor del sistema de premios y recompensas que gravitan alrededor de los premios nacionales, pero definitivamente nuestra discusión debe ir más allá de eso, y espero que siga esta discusión en estas tertulias. Los invitamos desde ya para la próxima, que tendrá lugar el 2 de julio, pero también en otros espacios. Les agradecemos sinceramente que hayan atendido la invitación y la convocatoria de esta noche, y los esperamos, repito, el 2 de julio en nuestra próxima tertulia, El Nuevo Desorden Literario. Muchísimas gracias y buenas noches.